Entonces, el contenido pues, que les propongo para la tarde de hoy es hablar un poco sobre la importancia de las respiraciones espontáneas, qué beneficios tiene, tal vez un poco de las desventajas y cómo pudiéramos monitorizarla para que sean seguras durante las respiraciones espontáneas asistidas y unas conclusiones para llevar a casa. Bueno, sin lugar a dudas, una de las herramientas o tal vez de los soportes que ha cambiado la historia del cuidado intensivo pues es el soporte ventilatorio. Se ha demostrado disminución en la mortalidad y se ha demostrado que muchos de estos pacientes que por cualquier condición requieran ingresar a la unidad de cuidados intensivos pues mejoran en la medida que nosotros seamos juiciosos con la vigilancia o la monitorización del soporte ventilatorio. ¿Cuál es la dificultad? Y sabemos que más o menos hace 40 años se habla de la lesión inducida por el ventilador en este paciente, que muchas veces la condición por la cual el paciente tuvo que ser intubado es diferente a que tenga una anoxia pulmonar, y nosotros con el cuidado no que hacemos de él, lo que vamos a hacer es que estamos empeorando su condición. Eso es, pues, lo conocemos como BILI y tal vez está directamente relacionado con algunas de las cosas que nos acabaron de nombrar, del manejo que hacemos del PIB, de cómo monitorizamos y cómo evitamos la sobredistensión o el de reclutamiento de estos pacientes. Otra cosa importante que tal vez en los últimos años se viene valorando es cómo con el manejo que hacemos del soporte ventilatorio muchos de estos pacientes van a terminar en una lesión diafragmática, en atrofia diafragmática, y son pacientes que tal vez egresan de las unidades de cuidado intensivo en peores condiciones de cómo llegar. Bueno, tal vez aquí quiero hacer una parte y es este nuevo término que no es tan nuevo, y es cómo nosotros con el manejo que hacemos del soporte ventilatorio podemos empeorar o generar miotrauma. Diferentes interacciones entre el paciente y el ventilador lo que pueden causar es atrofia o lesión diafragmática, que se va a convertir o se va a reflejar en una disminución de la fuerza contráctil de este diafragma. De los mecanismos fisiopatológicos del miotrauma, sabemos que tal vez el que nosotros más conocemos es la sobreasistencia, ¿sí? Directamente relacionada con el soporte o los modos ventilatorios controlados, los días de soporte ventilatorio de nuestros pacientes. Sin embargo, hay otras condiciones como lo es la falta de asistencia o el miotrauma concéntrico, el miotrauma excéntrico y el miotrauma expiratorio, que se pueden relacionar directamente con esas respiraciones espontáneas que estamos administrando, permitiendo en el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ya les decía, el primero es la sobreasistencia, es tal vez del que más tenemos evidencia y tal vez es el que más nos preocupa durante el soporte ventilatorio. El 50% de los pacientes ventilados van a presentar este tipo de lesión y está indirectamente relacionado con el tiempo del soporte ventilatorio. Incluso 4 horas posteriores a iniciar modos controlados el paciente puede tener este tipo de lesión. ¿Qué sucede entonces? El soporte excesivo por parte del ventilador lo que va a hacer es que produce una atrofia o una actividad diafragmática por debajo del nivel respiratorio normal, porque pues hacemos unos soportes en modos controlados y porque inhibimos el drive respiratorio de nuestro paciente. ¿Eso en qué se va a convertir? Pues en la atrofia miofibrilar y en la debilidad de este diafragma, cosa que se va a relacionar directamente con la limitante a la hora de poder extubar a nuestro paciente. Otros de los mecanismos fisiopatológicos relacionados van a ser el soporte insuficiente. ¿Qué sucede entonces? No se descarga adecuadamente el trabajo respiratorio, hay una contracción frente a la carga excesiva y lo que vamos a hacer es que ciertas citoquinas producen efectos sistémicos y locales que lo que van a hacer es que van a aumentar o van a producir edema e inflamación de la miofibrilla. Peor en aquellos pacientes cuya causa de intubación son pacientes en estados proinflamatorios, el paciente que ingresa a la unidad por sepsis, el paciente con trauma o el paciente con pancreatitis. ¿Qué sucede en este punto? Que no sabemos si todo ese edema que se genera, pues lo que va a hacer es que va a empeorar la condición, pues aunado al hecho de que tenga estas condiciones proinflamatorias. El miotrauma excéntrico, del cual lo que tenemos que tener claro es que la carga contráctil se genera cuando la fibra se está alargando, hay una carga excéntrica y está directamente relacionada con ese paciente que es muy difícil de ventilar, ese paciente que es muy difícil de sedar, que se caracteriza por tener mayor asincronía, porque es un paciente que tiene una lesión pulmonar como causa de intubación, se presentan consolidaciones, atelectasias y un esfuerzo respiratorio excesivo.
Entonces es aquí tal vez donde lo que nosotros tenemos que hacer o es la importancia pues de esta charla. La primera parte, ¿cuál es lo fundamental? Que no solo es aquel paciente que está en modos controlados que se puede generar lesión diafragmática, sino que es aquel paciente que nosotros ya controlamos la causa o resolvimos la causa por la cual se intuba y empezamos el proceso de liberación de la ventilación en la cual todos esos mecanismos se pueden relacionar y el paciente puede tener miotrauma. Se sugiere entonces la necesidad de respiraciones espontáneas seguras durante la ventilación mecánica. Tener el paciente inhibido su drive, tener un paciente en modos ventilatorios controlados puede ser muy malo, pero tener un paciente con un esfuerzo excesivo también puede ser muy malo para el miotrauma. Los beneficios pues, de las respiraciones espontáneas se ha hablado en los últimos años respecto a lo primero y lo más conocido es que previene la atrofia diafragmática, esto tiene unos bemoles, ya lo miramos a continuación, mejora la relación BQ y mejora la función cardiovascular. Sin embargo, no todo es bueno y muchos de estos pacientes hacen algo pues, que ya tal vez en los últimos años se ha hablado y es la lesión inducida por el paciente. Hablamos de todo lo que se genera en cuanto a miotrauma, los diferentes mecanismos, pero ¿qué sucede con la lesión inducida por el paciente y la injuria pulmonar? Existen muchos mecanismos por los cuales el paciente puede tener lesión pulmonar. El primero es que aumenta la presión transpulmonar, aumenta o empeora el fenómeno Pendeluf. Lo otro es que se puede generar mayor ateletrauma sobre distensión, que lo que puede hacer es empeorar la condición de nuestro paciente. Tal vez en los últimos años el doctor Yoshida, que es quien más escribe respecto a las respiraciones espontáneas, nos habla sobre el impacto o el deterioro que puede generarse en estos pacientes cuando aumenta la presión transpulmonar regional. Otra de las condiciones es por la cual aumenta la presión intratorácica, aumenta el edema agudo de pulmón, aumenta el líquido intersticial que puede conducir a un empeoramiento de la condición y los índices de oxigenación de nuestro paciente. Y la siguiente condición es que muchas veces la causa por la cual nuestro paciente se intubó aún no se ha resuelto, hay una disociación entre el drive de nuestro paciente y la condición metabólica, el estado ácido base que puede empeorar o no se puede lograr que estas respiraciones sean seguras, sobre todo porque el esfuerzo respiratorio de nuestro paciente es muy vigoroso en aquellos pacientes en los cuales obviamente por condiciones de dolor, que ya lo vimos ahora, de ansiedad, de respuesta inflamatoria sistémica, lo que puede generar es que el drive sea excesivo y empeore la condición pulmonar. Esta gráfica nos resume que existen muchos mecanismos por los cuales se puede generar lesión pulmonar, se puede generar lesión diafragmática y que no solo es tratar de suprimir o permitir o inhibir el bili, ¿sí? Sino que si nosotros sometemos a un paciente a respiraciones espontáneas podemos empeorar su condición y tal vez aumentar la mortalidad de estos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente sale de una anoxia, sale de una respuesta y lo que nosotros hacemos es, si no controlamos el drive, si no controlamos esa presión transpulmonar regional, el paciente pues va a empeorar su condición, va a empeorar la lesión diafragmática y la lesión pulmonar. Es muy difícil, tal vez, asumir el reto de garantizar unas respiraciones espontáneas en nuestro paciente, nos puede dar un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque cualquier condición nos puede llevar al extremo, ¿sí? Tenemos que tener un adecuado nivel de sedación, un adecuado nivel de soporte ventilatorio. ¿Por qué? Porque si tenemos menor soporte podemos empeorar la lesión diafragmática y el rango en el que nos movemos, en el cual el esfuerzo inspiratorio es seguro, es muy pequeño. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategias o qué podemos hacer para monitorizar y garantizar que ese esfuerzo sea, que esas respiraciones espontáneas sean seguras? Pues lo primero es la monitorización con el balón de presión esofágica. Sabemos que es una herramienta útil, tal vez es el gol estándar que se utiliza pues a la cabecera del paciente, sin embargo, su uso es limitado en la práctica diaria. Muchas de las unidades no cuentan con este dispositivo y no solo es que no cuenten, sino que cuando se analizan los desenlaces clínicos no ha demostrado que impacten mortalidad ni en mejores desenlaces en cuanto en días de ventilación, en la presencia o no de infecciones asociadas al ventilador. Entonces no tenemos como tal un objetivo, un gol estándar que nos garantice que todas las unidades cuenten con él. Tiene grandes ventajas y es que nos puede determinar la distensibilidad pulmonar, nos puede medir la magnitud del esfuerzo respiratorio y garantizar las asincronías paciente-ventilador. En raíz de que no lo tenemos en muchos lugares y que tal vez a veces es difícil utilizarlo,
han surgido diferentes mecanismos en los cuales nosotros podemos garantizar estas respiraciones seguras. Uno de ellos es la monitorización mediante maniobras de oclusión inspiratoria. Lo primero es que no solo se hacen en la que el paciente es sedado, relajado, en el cual nosotros valorábamos cuáles son las metas de monitorización en cuanto a presión plató y a driving pressure, sino que también se puede hacer en aquel paciente que tiene algo de esfuerzo inspiratorio, y podemos ver que es una maniobra fácil, que no es invasiva y que es confiable, y se utiliza para medir y garantizar que tengamos una presión plató por debajo de 30. Hay otras medidas, y es tratar de determinar cómo esa presión, ese driving pressure dinámico, también se relaciona a que sea menor a 15 y que nos garantice que haya menor probabilidad de unos esfuerzos vigorosos que aumenten la lesión regional. Y tal vez en los últimos años lo que es el delta POC, que nos permite detectar si hay una presión muscular excesiva relacionada directamente con ese aumento de la presión transpulmonar dinámico, que nos habla que el paciente está con un esfuerzo vigoroso, que hay aumento del uso de los músculos inspiratorios y que indirectamente pues estamos o nos sugiere que el paciente está en un riesgo de lesión pulmonar inducida por el paciente. ¿Qué nos dicen ellos? Nos ofrecen un algoritmo en el cual, si nosotros vemos que se tiene un valor más de 13 a 15 centímetros de agua, pues nos sugiere que hay alto riesgo de lesión pulmonar inducida por el paciente y que requeriríamos en aquel paciente avanzar o utilizar un balón de presión esofágica para determinar cómo está ese esfuerzo de nuestro paciente, el esfuerzo inspiratorio, o al revés, retroceder y determinar que ese paciente no está listo para llevarlo a respiraciones espontáneas. La P01, que sabemos pues que nos permite determinar en los primeros 100 milisegundos cómo está el esfuerzo de nuestro paciente, y determinar más o menos, el objetivo es tenerlo entre 0.5 y 3 centímetros de agua para garantizar que el esfuerzo no sea débil ni tampoco haya aumento del esfuerzo que esté directamente relacionado con un esfuerzo vigoroso. Este estudio lo que nos permite determinar es que tiene una buena área bajo la curva para determinar ese esfuerzo vigoroso en nuestro paciente y la probabilidad de generar lesión inducida por el ventilador. Para el 2023 se presenta pues este estudio en el cual comparan la correlación de delta POC y P01 para poder determinar si sí se relaciona o no con un esfuerzo inspiratorio excesivo, y vemos que sí, que tiene una buena área bajo la curva y que lo pudiéramos utilizar. La mayoría de los ventiladores pues, de las unidades cuentan con él y sería una herramienta para aplicar en la monitorización diaria de nuestro paciente. La presión pues, de los músculos respiratorios, sabemos que como tal no hay un objetivo claro, la idea es tratar de llevarle un valor normal entre 3 y 8 centímetros de agua que permitan determinar que nuestro paciente tiene un esfuerzo seguro. En este punto también podemos utilizar ultrasonografía. Sabremos que muchas veces la valoración del grosor diafragmático nos permite determinar si este paciente tiene riesgo de atrofia diafragmática o está directamente relacionado con debilidad cuando es menor del 30%. Estos son los objetivos que podemos tener y que nos ofrecen pues, este artículo, y es que lo importante es determinar si nuestro paciente tiene un esfuerzo inspiratorio vigoroso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tiene una presión plató por encima de 30, si hay un P01 entre 3.5 y 5, si hay si la presión muscular esté más o menos entre 13 y 15 con el delta POC, y si el paciente tiene una manometría con una presión más de 20 a 25. También podemos ver si tenemos al contrario alto riesgo de atrofia diafragmática, el paciente tiene un esfuerzo respiratorio pues insuficiente, en el cual vamos a tener un P01 menor de 1 a 1.5 y una presión negativa menor de 3 a menos 5. Entonces, para concluir, el esfuerzo respiratorio adecuado es crucial. Se debería o es favorecer pues, la ventilación protectora y diafragmática. Tal vez en cuanto a la lesión pulmonar hemos avanzado mucho, pero se nos olvida que también tenemos que ser juiciosos con cuidar ese diafragma. Y se requiere una monitorización multimodal para lograr respiraciones espontáneas seguras. No es fácil, se pueden utilizar todas las maniobras que les presenté, pero pues ameritan mayores estudios y validación de estas maniobras. Gracias.